El Eterno habló a Abraham diciendo: Ley leja, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este llamado no fue solo para Abraham, es un llamado que atraviesa los siglos, que llega hasta nosotros en la voz de Adonai. Un llamado a dejar lo cómodo, lo conocido, y caminar hacia lo desconocido con fe. Ley leja, camina con fe. El santo bendito sea, aquí hará gustoso. Abraham escuchó y obedeció. No preguntó hacia dónde, no pidió un mapa. Solo tomó su tienda, su familia y caminó. Porque la confianza no necesita respuesta, sino obediencia. Rabí Yeshua, siglos después, dijo a sus discípulos: deja todo y sígueme. El eco de aquel leja le estaba en sus labios. El llamado sigue vivo a dejar la vieja vida, a renunciar al temor, a creer que el Altísimo abre camino en el desierto. El viaje de Abraham nos enseña que la bendición no está en lo que poseemos, sino en el camino con el Eterno. Cada paso en obediencia abre cielos, cada renuncia trae promesa, cada sí al llamado del Santo bendito sea. Es un arco que une la tierra con el cielo. Hermanos, escucha hoy esa voz. Lej leja, sal. Sal de tus cadenas, de tu miedo, de tu pasado. Camina hacia la promesa, aunque no la veas aún, porque el Eterno no falla y su pacto no miente. Levántate y anda con Él, y descubrirás que cada paso de fe te acerca al corazón del Santo bendito sea. Amén. Amén.